Habla Jorge Alvarado, estudiante de informática de la UNED, y en esta cuarta cápsula vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje HTML. HTML es un lenguaje que se remonta básicamente a la aparición del Internet y es un lenguaje interpretado. Una aplicación, que en este caso es un navegador web, interpreta un archivo que lo que contiene es texto, que son básicamente etiquetas, texto plano y algunos otros, y lo interpreta como un texto en formato. Para crear un archivo en HTML podemos hacerlo con cualquier editor de texto común y corriente. Puede ser un blog de notas, inclusive Word nos puede servir. Cualquier editor. Simplemente escribimos nuestra página, nuestro código en HTML, y a la hora de guardarlo lo guardamos con la extensión .html, y así nos queda hecha la página. En este caso yo voy a utilizar un programa que es un editor más avanzado, un editor que reconoce varios lenguajes de programación, reconoce HTML y nos va a marcar o nos va a mostrar las etiquetas que pertenecen al lenguaje de otro color. Por ejemplo, aquí vemos que esta etiqueta, esta otra etiqueta, las marca de color azul. Esto significa que son propias del lenguaje, no es lo que se va a desplegar en la ventana del navegador. Este editor que estamos utilizando se llama Notepad++, Notepad++, es muy conocido. En la descripción del video les voy a dejar el enlace si gustan bajarlo. Simplemente crean un nuevo documento y seleccionan el lenguaje, en este caso HTML, y ya pueden empezar a escribir y el programa les va a detectar la sintaxis propia del lenguaje. En este caso, cuando vayamos a guardar el documento, ya no tenemos que especificar la extensión HTML, sino que el programa detectó que estamos escribiendo en HTML y lo guarda con esa extensión. En esta cápsula básicamente lo que vamos a ver es un poco de etiquetas. Vamos a explicar más o menos cómo funcionan algunas etiquetas a manera de un vistazo, que podamos más o menos aprender cómo se puede modificar o cómo se puede agregar o cambiar o cómo es la funcionalidad del lenguaje. Bueno, vamos a empezar primero con la estructura del HTML. El HTML tiene una estructura anidada. Esto significa que normalmente cuando uno abre una etiqueta, tiene que cerrarla. En este caso, la etiqueta HTML, que indica que el cuerpo de este texto es HTML, inicia aquí y termina con la misma etiqueta, pero con un slash al inicio. Significa que aquí se termina esa sección de código. También cabe decir que todo documento en HTML se debe iniciar con esta etiqueta, que es un signo de admiración, ducktape y HTML. Después venimos, como mencioné anteriormente, se abre la etiqueta HTML, luego vienen las demás etiquetas que corresponden al cuerpo o al código en sí de la página web. Por ejemplo, aquí vemos la etiqueta head. Esta etiqueta head puede contener múltiples campos. En este caso, solamente tenemos un campo, que es el campo title. El campo title lo que nos dice es cuál va a ser el título de esta página. Como ven, que yo tengo que el título se llama título. Y vemos que este se refleja en la pestaña de Google Chrome. Por ejemplo, si yo viniera y cambio aquí título, o vengo y le pongo cápsula 3 UNED y guardo, vemos como al refrescar la página cambia el dato que está aquí. De igual manera podemos seguir aquí con la etiqueta body, que corresponde en sí al cuerpo de la página web, que es todo lo que se despliega en la ventana del navegador. Tenemos esta etiqueta. Esta etiqueta es especial
porque, como vemos, inicia, pero no tiene una sección de cerrado o una etiqueta de cerrado como todas las demás. Esto es porque esta es una etiqueta de estilo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, a esta sección de body, seleccionándola, le puedo aplicar un estilo específico. En este caso, estoy aplicándole un fondo o un color de fondo que está seleccionado como blanco, como pueden ver aquí. Si yo quisiera cambiarlo, vengo y en vez de white coloco blue para el color azul, salvo, y a la hora de refrescar la página cambia su color. Si quisiéramos volver al color anterior, volvemos a escribir white, salvamos y refrescamos. Es importante recordar que para que el cambio se muestre en el navegador tenemos que guardar el texto y luego refrescar el navegador. Ahora venimos a explicar algunas de las etiquetas más importantes. La etiqueta H1. La etiqueta H1 corresponde a la etiqueta de título 1. ¿Por qué existen etiquetas de título o etiquetas de párrafo? Por ejemplo, las etiquetas de título son importantes porque además de que nos permiten especificar un texto como un título, son los textos que un buscador web, como por ejemplo Google, va a utilizar para hacer indexación, para guardar nuestras páginas. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí el título cápsula UNED y refresco, vemos cómo cambia el título. Probablemente si esta página estuviera publicada en internet, Google va a utilizar estos títulos como manera de indexación, y así cuando nosotros buscamos cápsula UNED, él va a relacionar nuestra página con el texto que buscamos. Luego vienen las etiquetas de párrafo. Las etiquetas de párrafo son etiquetas que simplemente sirven para decirle al código que el texto que está entre ellas corresponde a un párrafo. Por ejemplo, lo que yo escriba en el párrafo 1 nunca se va a mezclar con el párrafo 2 porque están separadas. Como vemos, cuando especificamos párrafos distintos, simplemente ponemos P entre el símbolo de menor o igual, menor que y mayor que, y de igual manera lo cerramos, como la mayoría de las etiquetas de HTML. Vemos que el navegador interpreta que son párrafos separados y los separa con un espacio. Ahora pasamos a uno de los links más importantes, como es el link de referencia o la etiqueta que nos dice que esto es un link, que vamos hacia algún lado. Entonces, la etiqueta de referencia empieza con una A y luego especifica un texto que dice href, seguido de comillas y un texto. Esto funciona así. El texto que tenemos en el cuerpo de la instrucción es lo que se va a desplegar como texto en el navegador. En este caso nosotros pusimos aquí, este es un link. Vemos que aquí se despliega, este es un link. Luego, el texto que nosotros introducimos en href, por ejemplo, aquí tenemos esta dirección, que es la dirección de la página de la UNED, es hacia dónde vamos a ir cuando presionemos el link. En este caso es la página de la UNED. Entonces vemos que si presionamos el link, nos vamos a la página de la UNED. Este enlace no necesariamente tiene que ser un enlace en la página, en el internet, puede ser un enlace local o un enlace en el folder de la página. Cuando uno publica una página web, básicamente lo que hace es publicar un folder donde la página principal se denomina index.html, que es la página que el navegador va a desplegar primero cuando ingresamos la dirección web. Entonces, cuando nosotros subimos nuestra carpeta a un servidor de
que nos permite un alojamiento web y el navegador accesa a la página especificada, lo que va a hacer es buscar la página index.html y nos va a mostrar lo que esté ahí. Luego, si nosotros quisiéramos realizar enlaces a otras páginas que tenemos dentro de esa misma carpeta, por ejemplo, nosotros queremos crear una página que contiene las direcciones de doctores de hospital, entonces en la página index podemos poner los nombres con un enlace que apunte a la página de cada doctor. En este caso, nosotros colocaríamos simplemente aquí, en vez de http://www, pondríamos la dirección de la página, por ejemplo, página 1.html, donde este slash significa que va a buscar en la carpeta actual. Si tuviéramos subcarpetas dentro de esa, simplemente igual agregamos como si fuera una dirección de un navegador de archivos. En este caso sería carpeta 1, página 1.html, y se creará el enlace que apunta hacia esa página que tenemos interna. Luego, ahora vamos a pasar a una variación del title, que es un tip. Por ejemplo, para el párrafo siguiente, que si deseamos realizar un salto, etcétera, vemos que tenemos esta etiqueta especial aquí, que aparte de P de párrafo, indica title. Hola, este es un tip. Esto no lo vemos aquí, pero aparece cuando colocamos el mouse sobre el texto. Hola, este es un tip. Podemos cambiar ese texto y va a cambiar aquí de igual manera. También cabe decir que cuando escribimos en un párrafo, HTML interpreta el texto como uno solo. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si nosotros venimos y tenemos este texto aquí, y para nosotros se ve muy bien de esta forma, HTML no lo va a interpretar así. Él lo va a interpretar como si fuera un solo texto en una sola línea. Si quisiéramos hacer un cambio de línea, tenemos que utilizar la etiqueta BR, que nos permite hacer un salto de línea. Ahora vamos a pasar a explicar la introducción o la mostrar imágenes en una página. Básicamente, mostrar imágenes se hace con etiqueta Image Search o IMG SRC, que lo que hace es desplegar una imagen deseada en un tamaño deseado. Esta etiqueta vemos que tampoco tiene una etiqueta de cerrado o de finalización, es porque es una etiqueta especial. También vemos que HTML permite anidar etiquetas. Por ejemplo, en este caso hemos anidado una etiqueta de imagen en una etiqueta de párrafo. Entonces, este párrafo lo que contiene es una etiqueta. Para explicar un poco esta etiqueta de imagen, podemos ver que el texto que colocamos después de este comando src es la imagen que queremos. Por ejemplo, yo ahorita tengo imagen.png. Esta imagen, ¿dónde está? Es una imagen que se encuentra en la carpeta de la página. Les voy a mostrar la imagen. Como vemos aquí, esta es la carpeta donde está la página web. Vemos que la imagen que tenemos aquí seleccionada se encuentra en la carpeta. Esto significa que cuando coloquemos la imagen se nos va a mostrar aquí en el navegador. También vemos que hay una etiqueta alt o alternativa. ¿Esto qué significa? Esto significa que si por alguna razón no se pudiera encontrar la imagen principal o el archivo principal que colocamos aquí, va a utilizar una imagen alternativa.
Por ejemplo, ustedes a veces, muchas veces en un navegador han visto que despliega una imagen de error o no se encuentra la foto, etcétera. Eso es porque es una imagen alternativa cuando no se puede o no se encuentra la imagen que se desea desplegar. También vemos que para finalizar tenemos unos comandos que nos dan el ancho y la altura. Si cambiamos estos valores, por ejemplo aquí, guardamos, vemos como la imagen que tenemos aquí va a cambiar de tamaño. Entonces podemos jugar con esos valores para hacer la imagen más grande o más pequeña. Dependiendo de la calidad de imagen que pongamos, puede ser que la imagen se distorsione si la hacemos muy grande. Ahora venimos con otra etiqueta un poco especial que es la etiqueta pre. Esta etiqueta básicamente está hecha para desplegar un texto específico en la forma en que se observa. Por ejemplo, aquí tenemos este poema, vemos que tiene un salto aquí, un salto aquí, un salto aquí, un salto aquí, y de no hacerlo así y haberlo hecho en un párrafo, nos lo mostraría como si fuera un solo texto. En cambio, como vemos aquí, él nos despliega el texto en la forma como lo escribimos, pero utiliza un, un default o unos valores por defecto de, de edición para desplegarlo. Por ejemplo, aquí lo muestra en un tipo de carácter distinto y en una ubicación un poco diferente a la común. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cambio de colores en texto. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos una etiqueta de texto con su respectivo valor, pero vemos que se adicionó una etiqueta span. Esta etiqueta span es para cambiar lo que hay entre o el argumento que tiene, se cambia al color o al estilo que nosotros queremos. En este caso tenemos título 1 azul, pero vemos que la parte o el texto azul se le asignó un color azul. Lo que va a hacer es que se va a desplegar esta parte común y corriente en color negro, pero lo correspondiente al texto azul se va a colorear en azul. Ahora continuamos. Podemos ver que la misma etiqueta style se le puede asignar a un párrafo, como vimos anteriormente. En este caso, lo que hicimos fue que le asignamos la etiqueta style y cambiamos el color. Vemos que las etiquetas de estilo vienen indicadas como o el parámetro que queremos cambiar y el valor. En este caso cambiamos el color a color rojo. Vemos como este párrafo en específico queda de color rojo. Ahora vamos a aplicarle a una etiqueta de título un estilo, pero sería un estilo de cambio de fuente. En este caso, esta fuente cambió a un 300%, o sea, incrementó la original 3 veces. Entonces nos va a mostrar el texto que pongamos mucho más grande de lo normal. Por ejemplo, este título 1 es más grande que el original que teníamos aquí. Seguimos y podemos ver que también se le puede aplicar no solo a un título, también se le puede aplicar a un párrafo. Entonces vemos que aquí este párrafo está en texto más grande o en una fuente más grande. También hay etiquetas de estilo que nos indican la alineación. En este caso este título es un título que va a estar centrado. Vemos que dice text align centrado. Entonces tenemos aquí el título centrado. También podemos aplicar varios estilos o podemos cambiar varios parámetros de estilo a un texto específico o a unos valores específicos. También si queremos que por ejemplo todos los títulos 1 o todos los títulos 2 se muestren de un formato específico o un formato que siempre va a ser igual, podemos especificarlo con las etiquetas de style, en este caso encerradas con el menor que y el mayor que, y de igual manera la finalizamos. Dentro de estas etiquetas va a venir a la etiqueta a la que queremos aplicarle el cambio de estilo
En este caso seleccionamos la etiqueta H2, que corresponde a la etiqueta de título, pero número 2. Entonces le decimos que la etiqueta H2 de título 2 nos cambie el color por un color azul y nos alinea el texto a la derecha. Cerramos y vemos que cada vez que pongamos un título 2, el navegador nos va a desplegar ese título en el estilo que nosotros especificamos aquí. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, aquí otro título 2, y lo despliego en el navegador, vemos que él le va a aplicar el mismo estilo. A manera de consejo, cuando estamos escribiendo código en cualquier lenguaje de programación, debemos, o es una buena costumbre, indentar el código. Esto hace que cuando leamos el código, empecemos a debuguearlo, a encontrarle pulgas, nos sea más fácil leerlo. Por ejemplo, aquí vemos que la indentación nos muestra que este valor es el valor que está dentro de estas etiquetas. Si nosotros lo hubiéramos dejado aquí, por ejemplo, se vuelve un poco más tedioso a la hora de leerlo. Por ejemplo, si tenemos todo el texto en el mismo nivel y lo vemos rápidamente, no tenemos la impresión de quién está dentro de cuál etiqueta o de cuál valor está dentro de una etiqueta específica. Por eso es recomendable indentar el texto. Por último, vamos a ver un poco lo que son las tablas. Para esta tabla en específico lo que hicimos fue, igual, usamos la etiqueta estilo para decir, ok, todas las tablas se nos van a formatear con este estilo específico y le pusimos aquí un cambio de fuente, un collapse en el border y un ancho específico. También vemos que cambiamos la etiqueta TD y TH y le aplicamos ciertos estilos a esas etiquetas. De igual manera a la etiqueta TR. Después de tener el estilo definido, vemos cómo esa es otra nota que voy a hacer, es que los colores se pueden definir en lenguaje hexadecimal. Todos los colores que escribimos antes, por ejemplo el azul, el blanco, el rojo, etcétera, tienen un valor en hexadecimal, donde si nosotros cambiamos las letras, son letras que van letras y números que van desde el 0 hasta la F, las cambiamos y nos va a variar el color. Por ejemplo, tenemos una paleta de colores bastante amplia en lenguaje hexadecimal. Eso lo podemos buscar en internet y podemos encontrar bastante información al respecto. De igual manera lo voy a poner en la descripción del video. Para continuar, vemos que esta tabla está separada por tres columnas que son compañía, contacto y país, y después vienen todos los valores que nosotros deseamos. Vemos que la etiqueta TH nos define una columna y la etiqueta TR nos define una fila. Entonces, cuando hacemos TR, quiere decir que en esta fila tenemos tres columnas, en esta otra fila tenemos tres columnas y así sucesivamente. Y así vamos llenando los datos, por ejemplo, compañía, contacto y país. En la siguiente fila ponemos la compañía corresponde a Nestlé, el contacto a María y el país a Alemania, y así sucesivamente, para llenar la tabla. Como hablamos inicialmente, el lenguaje HTML es un lenguaje en el que se pueden anidar varias etiquetas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que muchas veces una imagen sirve como un link. Por ejemplo, digamos, si yo quisiera que esta imagen nos sirviera como un puerto de enlace hacia la página de la UNED, entonces deberíamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen
corresponde al logo de la UNED, que es este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar cómo funciona la etiqueta de referencia o de link. Vemos que la etiqueta de referencia es una referencia, un valor de texto y el cierre de la etiqueta. Entonces podemos intuir que si cambiamos este texto por una búsqueda o una inserción de imagen, nos va a funcionar de igual manera. Vamos a probarlo. Entonces, en este caso venimos y vamos a copiar este texto, lo pegamos y vamos a sustituir este texto que dice este es un link por la etiqueta que teníamos de inserción de imagen. La cortamos y la colocamos donde antes estaba el texto. Guardamos y refrescamos la página. Vemos como nada cambió a nivel visual, pero ahora vemos que cuando colocamos el mouse sobre la imagen de UNED, se nos despliega el icono que corresponde a una manita que nos indica que eso es un link a una página. Entonces ahora podemos probar si esto funcionó. Nos venimos y le damos clic y vemos cómo nos dirige de igual manera a la página de la UNED. HTML es un lenguaje muy amplio, muy grande y como acabamos de ver podemos utilizar varias etiquetas en conjunto para crear nuevas formas de desplegar imágenes, texto o links, por lo que el aprender a programar en HTML es una cuestión de tiempo, es una cuestión de experiencia, es una cuestión de leer, de buscar, de aprender, por lo que les voy a dejar un link de mucha utilidad que es básicamente un curso de HTML separado por etiquetas, por temas. Está en inglés, pero es fácil entendible y que les va a ayudar mucho si ocupan realizar algún proyecto o algún trabajo que incluya un poco más de, de empeño o de que sea un poco más complejo. Eh, Como les dije en este ejemplo ahorita, nosotros lo tenemos guardado como ejemplo HTML, pero si quisiéramos expresarlo como una página web que vamos a subir, deberíamos haberlo guardado como index.html. Espero que esta pequeña cápsula les haya servido, les haya dado una pincelada de lo que es HTML y nuevamente les digo que en la descripción de este video voy a dejar links de ayuda para que puedan consultarlos. Muchas gracias por su atención en esta cápsula de hoy.